Señores, nos acompañan a lo largo de todo el programa este rosarino exitoso, menos acá. Nadie es profeta en su tierra. Esa viene buenísima, madre. Esa viene, viste, bueno, nadie es profeta en su tierra. ¿Te quedó de los ingleses el iluminismo? Sí, claro. Es decir, si hay una cosa curiosa, es esa que Inglaterra exporta, ¿no es cierto?, el libre comercio, siempre lo exportó, nunca lo aplicó y pasó, y la gente cree que fueron siempre librecambistas y que fueron siempre liberales, cuando fueron siempre proteccionistas, así construyeron. Pero la otra cosa que Inglaterra va a exportarle al mundo como ideología de dominación, quizás un poquito más difícil de explicar que la otra, sí, es el iluminismo. ¿Qué es el iluminismo? ¿Qué es el iluminismo? El iluminismo que Inglaterra exportaba a través de las logias era erradicar del corazón de las masas toda idea de trascendencia, toda creencia en Dios, toda religión. En el caso de Hispanoamérica, erradicar de raíz, se entiende, la creencia en el catolicismo. Y la gente se pregunta, ¿y por qué Inglaterra estaría interesada en hacer semejante cosa? Porque está claro, está interesada en predicar el libre comercio porque eso inhibe la producción industrial y ella exporta, ¿no es cierto?, su producto industrial, y porque la industria es poder. La industria es poder, siempre la industria es poder. Que es lo que no entienden los economistas argentinos, que la industria es poder, no solo riqueza, más importante que la riqueza es el poder. Pero ¿por qué estaría Inglaterra interesada en exportar el iluminismo? Sí. En desterrar del corazón de las masas toda creencia religiosa, es decir, sacar a Dios del corazón de las masas. ¿Por qué? Muy sencillo. La élite inglesa es la primera élite consciente en el mundo de cómo se construye el poder de una nación. Sabe que el poder de las naciones, el poder de los pueblos, siempre se ha construido a partir de una fe fundante, desde Roma en adelante y para atrás también, es decir, la de Roma, las mores mayores, y sabe que cuando un pueblo abandona su fe fundante, cualquiera sea esta, el poder comienza a desconstruirse. Entonces Inglaterra dice, señores, ¿cómo hacemos para inhibir que los otros tengan poder o para que no lo construyan? Erradicando la fe fundante de los pueblos, erradicando y sacando a Dios del corazón de los pueblos, porque no importa si Dios existe o no, los pueblos necesitan a Dios, no hay ejemplo en el mundo de ningún poder que no se haya construido a partir de una fe fundante. Y entonces Inglaterra va a predicar el iluminismo, nunca lo va a aplicar hacia adentro, porque Inglaterra era fervientemente cristiana a partir de su propia iglesia nacional, el anglicanismo que estaba conducido por la reina en persona, pero nos exporta a nosotros los hispanoamericanos y al resto del mundo, ¿no es cierto?, el iluminismo. Y vos dirás, ¿pero cómo? La Unión Soviética construyó poder y sin embargo no creían en nada. Los primeros comunistas en Rusia era una cosa paradójica, porque vivían el comunismo como una fe. Entonces construyeron poder mientras que vivieron el comunismo como una fe. Pero como esa fe era falsa porque no era la fe del pueblo, tenían que mantenerse con la bayoneta en el poder. Y nadie puede mantenerse eternamente con la bayoneta en el poder, porque la fe fundante del pueblo ruso, ¿no es cierto?, era la ortodoxia, el cristianismo ortodoxo. Entonces lo de ellos estaba impostado, estaba impuesto por la fuerza. Cuando dejaron de vivir el comunismo como una fe, se transformaron de una élite revolucionaria, ¿se entiende?, a una nomenclatura que explotaba a su propio pueblo ya solamente en beneficio propio. Entonces, ¿y Cuba? Y Cuba, la verdad, vamos a decir la verdad, ¿qué es Cuba hoy? Nada. La verdad, como una vela que se va apagando. Está como una vela de mi ignorancia. Como una vela que se va apagando. Si Fidel hubiese hecho un socialismo cristiano, hoy sería faro del mundo. Y eso tiende a extinguirse, a desaparecer de la historia, y cuando se muera el último Castro, ¿se entiende?, Cuba se volverá a ser, ¿se entiende?, lo que fue siempre, lamentablemente, ¿no? Marcelo... Sí, volverá a ser el casino de Estados Unidos. El casino de Estados Unidos, bueno. Vos sabés que estaba pensando mientras vos corregime con absoluta libertad, ¿eh? Y te lo pido por favor que me corrijas. Pensaba, mientras vos decías, mira vos, los ingleses... que son los paladines de la libertad y demás, y del otro lado, o los anticomunistas, naturalmente, al menos desde mi ignorancia lo veo así, y por el otro lado que Marx dice que la religión es el opio de los pueblos. Por eso, aunque duela decirlo, el marxismo siempre fue funcional al imperialismo británico. Yo eso lo explico en este que es mi último libro, ¿no? Relaciones Internacionales. Me lo tenés que prestar. No, traje para regalártelo, que lo voy a firmar, traje la insubordinación fundante e insubordinación y desarrollo para regalártelos, para obsequiártelo.
Marx fue siempre funcional. Mientras charlás, anda firmándomelo, dale. Marx fue siempre funcional a los intereses británicos. Es terrible lo que acaba de decir. Pero la prueba es la realidad, la única verdad es la realidad. La única posibilidad. Es muy peronista eso. La única posibilidad que tenían los pueblos de la periferia de llegar al desarrollo, de salir de la miseria, era industrializándose. Y Marx, ¿qué predicaba? El libre comercio. Decía, no se preocupen de la industrialización, porque lo mejor es el libre comercio. Y espera una revolución en la periferia que no llegaría nunca. Y con la prédica del libre comercio condenaba a los pueblos de la periferia a la miseria del subdesarrollo. Por eso el primer traductor del Capital en Argentina, ¿no es cierto?, fundador del Partido Socialista en Argentina, Juan B. Justo, era librecambista y se oponía a toda medida proteccionista en Argentina. Y no solo fue funcional porque predicaba el libre comercio, un famoso discurso donde Marx se define, ¿no es cierto?, por el libre comercio, sino al predicar que la religión era el opio de los pueblos, no comprendía, como después comprendió Abelardo Ramos, que venía también del marxismo, que la religión en los países periféricos es un escudo protector de la nacionalidad. Porque las grandes potencias imperialistas tratan no solo de dominarte económicamente, sino de aniquilar el ser nacional. Y la religión es parte sustancial del ser nacional. Y entonces, en nuestros países, la religión se convierte en un escudo protector de la nacionalidad. Por eso Inglaterra decía, qué lindo que Carlitos está acá, en Londres. Déjenlo trabajar a Carlitos, porque Carlitos le exporta a la periferia el libre comercio y que la religión es el opio de los pueblos. Es decir, le exporta lo que nosotros queremos que la periferia piense. El iluminismo, es decir, destierra el corazón de las masas a Dios y que se abran económicamente. Carlitos nos es funcional y por eso lo dejaron trabajar en Inglaterra sin molestarlo hasta el final de sus días. Marcelo, tengo una pregunta que la reitero y la comparto con un montonazo de invitados de distinta índole, porque es de profunda preocupación y este año de elecciones las vamos a compartir con, bueno, en principio con la mayoría de los precandidatos y candidatos posteriormente. Tengo una especie de angustia de mucho tiempo a esta parte de ver que mis años van pasando, que cuando Alfonsín fue candidato, yo era mucho más joven. Y había como una esperanza y que esto era el camino que nos iba a llevar a la salvación. Yo creí profunda y sinceramente que con la democracia se cura, se educa y se come, pero profundamente y sinceramente. Pero 35 años después tengo que decirte, para que vos me digas lo que creas y lo que sientas, que estamos peor en educación. Altamente preocupante. Marginalidad, exclusión y pobreza ahí al límite de ser marginalidad y exclusión altamente preocupante. Seguimos hablando de cosas que hablábamos hace 30 años y parece que el tiempo no ha pasado. Seguimos con grietas y divisiones. Seguimos. Y hasta te leí a vos, lo cual me preocupó, decir que nuestros políticos son analfabetos funcionales. ¿Qué nos pasó? Yo soy negativo, yo la veo mal. No la ves mal, es una realidad que la Argentina no solo está estancada, sino que vive un proceso de degradación. La palabra justa es degradación, pero no solo una degradación económica, no solo una degradación política, no solo una degradación social, sino que vivimos una degradación cultural y una degradación antropológica que lleva a que incluso haya una degradación en el trato entre las personas. Si nosotros nos tratamos mal entre nosotros, va un hombre de clase media y a pedir, se entiende, a cualquier cosa, en un lugar, una vinoteca o para comprar licor, le dice, dame 2 botellas de whisky. Se ha olvidado el pedir el por favor, por ejemplo, entre nosotros. Por favor, alcanzame esto, por favor, señor, quiero tal cosa. Todo es con tono, se entiende, imperativo autoritario. Se ha degradado el trato entre los esposos.
A mí me asombra escuchar a una esposa que le dice una mala palabra o lo insulta a su esposo y viceversa, el esposo insultando a su esposa en público. No, ¿qué lo va a hacer este? Si es un boludo, Claro, es un boludo. los padres con los hijos, es decir, hay un proceso de degradación, se entiende, muy importante, que nosotros tenemos que detenerlo. Si nosotros no detenemos ese proceso de degradación, la Argentina no tiene destino, ¿no? ¿Y el camino es la educación? ¿O es uno de los caminos? No, es uno de los caminos. Lo que está destruido en Argentina es el hombre. Lo que está destruido en Argentina son los valores morales. ¿Eso es reconstruible? O, bueno, mira, hasta acá llegamos, muchachos, tenemos que arrancar de cero porque con estos jugadores no vamos. Pues bueno, es una gran pregunta. Yo creo que es reconstruible, ¿no es cierto? Yo creo que es reconstruible, pero Pero vos decís eso porque sos contemporáneo, porque sinceramente lo pensás. no, lo pienso y sinceramente, pienso que podemos reconstruirlo, que todavía estamos a tiempo para reconstruir eso, para reconstruir el tejido social, reconstruirnos antropológica y culturalmente, todavía estamos a tiempo. Si te quedás, en el próximo bloque me contás cómo crees que podemos hacerlo. Bueno, Por favor. ¿Cómo no? Yo soy totalmente pesimista, ¿eh? Soy totalmente pesimista. De charlas con mi hijo, decirle, miren chicos, no quieren esta cosa, váyanse, vayan, ¿eh? Vayan. No van a tener las cosas lindas que tenemos nosotros, además, pero bueno, está tranquilo. Sí, sí. Que debe pasar en muchos casos. Sí, Me claro que imagino. Quédate, Marcelo, por Sí, favor. sí, por supuesto. Señores, ya volvemos hoy a lo largo de todo nuestro programa. Nos acompaña el profesor doctor rosarino Marcelo Gullo, uno de los politólogos, de los 5 politólogos más nombrados, destacados y reconocidos de América Latina y también a nivel mundial, obvio es. Ya volvemos.